En los días en que Judea estaba bajo el yugo de Roma y el mundo parecía sumido en el silencio de Dios, se alzó una voz en el desierto. Su cuerpo era delgado, curtido por el sol y el polvo. Vestía un manto de pelo de camello, atado con un cinto de cuero. Sus ojos, ardientes como el fuego, miraban más allá de lo visible. No hablaba en nombre de reyes ni de sabios. No portaba espada, ni corona, ni ejército. Pero sus palabras hacían temblar montañas. Su nombre era Juan, pero pocos lo llamaban así. Para el pueblo, él era el Bautista, el profeta del Jordán, la voz que resonaba como un trueno en la conciencia dormida de Israel. Arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. Clamaba, con voz que partía el aire como relámpago. Muchos lo escuchaban con temor, otros con esperanza, algunos con odio, pero nadie podía ignorarlo, porque desde los tiempos de Elías no se había levantado un profeta tan ferozmente puro, tan entregado, tan consumido por su misión. Y sin embargo, su historia no comenzó en el desierto. No, su historia comenzó con una promesa antigua, con dos ancianos que lloraban en la intimidad del templo, con un ángel que descendió en medio del incienso, y con un vientre estéril que, por milagro, cobró vida. Su historia comenzó mucho antes de que él gritara en el Jordán. Su historia comenzó cuando el cielo rompió su silencio. Y fue en los días de Herodes, rey de Judea, que vivía un sacerdote llamado Zacarías, y su esposa Elisabet, ambos justos ante Dios. Bienvenidos a Personajes de la Biblia. Estás a punto de descubrir los secretos, batallas y misterios de los grandes personajes de la Biblia. Esto no es un cuento. Es la historia que lo cambió todo. Zacarías caminaba lento por los pasillos del templo, con la espalda encorvada por los años y el alma cargada de oraciones sin respuesta. Era sacerdote de la orden de Abías, y junto a su esposa Elisabet, descendiente de Aarón, habían servido a Dios con fidelidad toda su vida. Pero el tiempo no les había sido amable. No tenían hijos. Elisabet era estéril. Y ya ancianos, la esperanza parecía tan lejana como un eco perdido en el desierto. Aquel día, le tocó a Zacarías oficiar el incienso en el lugar santo. Solo. En silencio. El humo se elevaba como plegaria invisible hacia el cielo. Y entonces, la eternidad irrumpió en el presente. Una figura resplandeciente apareció junto al altar. Sus ojos eran como fuego líquido. Su voz como la brisa que desgarra montañas. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elisabet te dará un hijo, y llamará su nombre Juan. El corazón del anciano palpitó como si fuera a estallar. ¿Un hijo? ¿Ahora? ¿A esta edad? ¿Cómo podré creer esto?, murmuró, con la voz temblorosa. El ángel lo miró con firmeza. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y por no haber creído, quedarás mudo, hasta que esto se cumpla. En ese instante, Zacarías perdió la voz. No la fe, solo la voz. Salió del templo con los ojos desbordados de asombro, mudo, señalando al cielo. Y días después, Elisabet, ya marchita en cuerpo, pero no en espíritu, sintió en su interior la chispa de lo eterno. Un niño crecía en su vientre. Un niño que sería nazareo desde el seno materno, lleno del Espíritu de Dios. Durante 5 meses, Elisabet se ocultó, rumiando en silencio el misterio de su bendición. Pero su gozo se desbordaba. Porque ella, la estéril, había sido visitada por la misericordia del Altísimo. Y justo cuando la vida germinaba en ella, otra mujer, mucho más joven, llegó a su puerta, con un brillo en el rostro y un secreto en el vientre. Era María. Y traía al Mesías. Y aconteció que cuando María saludó a Elisabet, el niño saltó en su vientre. La casa de Zacarías, perdida en las colinas de Judea, se llenó de luz cuando María, la joven de Nazaret, cruzó su umbral. Iba sola, con un secreto divino en su interior. Elisabet, al verla, sintió que algo sobrenatural la atravesaba como un relámpago. «Bendita tú entre las mujeres», exclamó Elisabet, con voz llena del Espíritu.
¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas escuché tu saludo, el niño saltó de gozo en mi vientre. En ese instante, las dos mujeres se abrazaron. No solo como parientes, sino como portadoras del plan celestial. Una llevaba al precursor, la otra al Salvador. Y los dos, aún no nacidos, ya se reconocían. María cantó entonces el Magnificat, y la casa entera vibró con la gloria de Dios. Y Juan, aún en el vientre, danza en lo oculto, como si ya supiera que su vida sería un grito en el desierto. 3 meses después, María regresó a Galilea. Y el tiempo de Elisabet se cumplió. Las parteras y las mujeres del pueblo se reunieron en torno a la casa de Zacarías. La anciana madre gritó de gozo. Un niño lloró por primera vez. Y todos dijeron: El Señor ha tenido misericordia de ella. Al 8º día, quisieron llamarlo Zacarías, como su padre. Pero Elisabet habló con firmeza. No. Su nombre será Juan. Los presentes se escandalizaron. Nadie en la familia tenía ese nombre. Miraron a Zacarías, aún mudo. Él pidió una tablilla, y escribió: Juan es su nombre. En ese instante, su lengua se soltó como un río que rompe un dique. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, exclamó con lágrimas, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y toda Judea se estremeció, porque un fuego había nacido, un niño señalado desde el vientre. Y todos decían: ¿Qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu, y habitó en los desiertos. Desde niño, Juan fue diferente. Mientras los otros jugaban en los patios de Judea, él se sentaba a solas bajo los olivos, con la mirada perdida en el cielo. Preguntaba por los profetas antiguos, por Elías, por la voz que un día sacudió el Sinaí. Su madre lo miraba con ternura, y un poco de temor, porque en sus ojos ardía algo que no era de este mundo. Al morir Zacarías y Elisabet, ya de edad avanzada, Juan quedó solo. Pero no vagó sin rumbo. Fue al desierto, como si una fuerza invisible lo llamara hacia la arena, el silencio y el fuego del sol. En cuevas y quebradas, lejos del bullicio de Jerusalén, el joven profeta aprendió a escuchar la voz del Eterno. Allí, entre las serpientes y los escorpiones, Dios lo formó. No con palabras suaves, sino con viento y sequedad, con noches frías y cielos y nubes. Ayunaba, oraba, leía las Escrituras bajo la luz de la luna. Se vestía con un manto áspero de pelo de camello y ceñía su cintura con un cinto de cuero. Se alimentaba de lo que la tierra salvaje le ofrecía, langostas y miel silvestre. Pero su espíritu era más fuerte que su carne. Pasaron los años. Mientras los sumos sacerdotes se adornaban en el templo, y los fariseos debatían leyes con orgullo, una voz se preparaba lejos de los hombres. Una voz que no temería al poder. Una voz que no sería comprada ni silenciada. Y un día, mientras Juan caminaba por el borde del Jordán, el cielo le habló. No fue un trueno ni un viento. Fue algo más profundo. Una certeza. Es tiempo. Entonces salió del desierto como un león rugiente, con fuego en la boca y juicio en la mirada. La gente comenzó a oír de él. Algunos lo buscaban con hambre de verdad. Otros por curiosidad. Pero todos sentían que ese hombre no era como los demás. Arrepentíos. Gritaba con voz que quebraba las piedras, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Jordán se convirtió en un río de conversión. Campesinos, soldados, cobradores de impuestos, hasta fariseos llegaban a él, deseando ser sumergidos en las aguas. Y mientras los pies de Juan pisaban la orilla del río, una sombra se acercaba desde Galilea. Un hombre joven, de rostro sereno, con fuego aún más profundo que el suyo. Era el Mesías. Y Juan le miró venir y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Multitudes venían a Juan. Las aguas del Jordán se agitaban cada día con los cuerpos de hombres y mujeres que, llorando, dejaban atrás su pecado y emergían con el alma lavada.
Pero ese día, el cielo retenía la respiración. Juan levantó la vista. Y lo vio. Un hombre caminaba hacia él entre la multitud. Sus pasos eran firmes. Su rostro, sereno como la superficie de un lago. No tenía corona, ni escoltas, ni túnica sacerdotal. Pero Juan tembló por dentro al mirarlo. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?», dijo Juan, con la voz quebrada. Jesús le respondió con dulzura, y al mismo tiempo con autoridad. «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces Juan, con manos temblorosas, lo tomó y lo sumergió en el Jordán. El agua tocó al agua viva. Y cuando Jesús emergió, los cielos se abrieron como un velo rasgado. Una luz descendió, más brillante que el sol. Y el Espíritu Santo bajó en forma corporal, como paloma. Y una voz, como un trueno que nadie había escuchado desde el Sinaí, retumbó desde lo alto. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Todos quedaron en silencio. Incluso el viento se detuvo. Juan cayó de rodillas en la orilla. Porque comprendió. Su misión estaba llegando a su cima. Él no era la luz, solo el que venía a preparar el camino. Desde ese día, Juan comenzó a decir: «Aquel que viene tras mí es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego». Jesús se alejó hacia el desierto, para ser probado. Y Juan volvió a predicar, pero ya no como el centro. Ahora, él señalaba hacia otro. El Mesías había sido revelado. Y aunque las multitudes aún venían a Juan, su hora empezaba a menguar. Juan no era un hombre de medias tintas. No se inclinaba ante ricos, ni temía al poder. Hablaba a todos con la misma voz de fuego, al mendigo como al centurión, al sacerdote como al pecador. Y por eso, los reyes lo temían más que a los ejércitos. Uno de ellos era Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. Hombre caprichoso, débil, pero peligroso como un animal herido. Herodes había tomado por mujer a Herodías, esposa de su hermano Filipo. Y el escándalo se esparció como un veneno por toda Judea. Juan no guardó silencio. Frente al palacio de mármol, gritó con la misma fuerza con la que había hablado en el Jordán: «No te es lícito tener la mujer de tu hermano». Los cortesanos se horrorizaron. Herodías, llena de orgullo herido, juró destruirlo. Pero Herodes se quedó pensativo. Porque, en lo profundo, temía a Juan. Lo sabía justo. Lo reconocía como profeta. Y aunque no entendía del todo sus palabras, le gustaba escucharlo. Pero el escándalo crecía. Y los aliados políticos murmuraban. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte. Me ayudas muchísimo a que el canal siga creciendo y la palabra llegue a más personas. Así que una noche, Juan fue arrestado en secreto, llevado entre sombras y cadenas a la fortaleza de Maqueronte, una prisión entre los riscos del desierto. El hombre que había caminado libre por el Jordán, ahora estaba encerrado entre piedra y hierro. Pero su voz no se apagó. Desde la celda, Juan escuchaba rumores. Jesús predicaba, sanaba, multiplicaba el pan. Y aunque lo había señalado como el Cordero de Dios, la duda le arañó el alma. ¿Era realmente él? ¿O debía esperar a otro? Entonces llamó a 2 de sus discípulos y les dijo: «Vayan a él, y pregúntenle, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro?». Y los hombres partieron. Mientras Juan esperaba, solo, en la oscuridad, los discípulos de Juan llegaron a Jesús con la pregunta temblando en los labios: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Jesús no respondió de inmediato. En lugar de eso, sanó enfermos delante de ellos. Devolvió la vista a los ciegos. Hizo andar a los paralíticos. Limpió leprosos con un toque. Y luego, mirándolos con ternura, dijo: «Díganle a Juan lo que han visto y oído. Y bienaventurado es aquel que no se escandalice de mí». Cuando los discípulos se alejaron con el mensaje, Jesús volvió su rostro a la multitud.
Muchos murmuraban. ¿Juan dudaba? ¿El profeta del Jordán estaba perdiendo la fe? Y entonces, Jesús pronunció palabras que estremecieron los cielos. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Nadie respondió. Jesús continuó. Os digo que entre los nacidos de mujer, no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Silencio. Él es más que profeta. Él es aquel de quien está escrito: He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El pueblo quedó atónito. Aquel preso, olvidado por los poderosos, era el mayor de todos. No por sus milagros, porque no hizo ninguno, sino por su verdad, por su pureza, por su obediencia sin condición. Y en su celda, cuando los discípulos regresaron, Juan escuchó sus palabras. No hubo revelación celestial, ni ángeles, solo la respuesta de su maestro. Los ciegos ven, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Juan cerró los ojos y sonrió, porque entendió. Su obra estaba completa. Él no era el Mesías. Nunca lo fue. Pero había allanado el camino del Hijo del Altísimo, y eso bastaba. Y mientras la voz de Jesús se expandía por Galilea, la sombra de Herodías se alargaba como un presagio. La fortaleza de Maqueronte ardía de luces y vino. Era el cumpleaños de Herodes Antipas, y nobles, generales y oficiales romanos llenaban el gran salón. Música, banquetes, risas, pero bajo todo, la tensión, Herodías no reía. Sus ojos seguían cada movimiento de su hija, Salomé, una joven de belleza turbadora. La mujer se acercó a la muchacha y le susurró algo al oído. Salomé asintió. Y el destino del profeta se selló. De pronto, el salón enmudeció. Salomé entró con un velo traslúcido, danzando. Cada giro de su cuerpo era poesía y veneno. Herodes, embriagado de vino y deseo, no apartaba la mirada. Cuando terminó, jadeando entre aplausos, el tetrarca alzó su copa y exclamó: «Pídeme lo que quieras, y te lo daré. Hasta la mitad de mi reino». Salomé corrió hacia su madre. Herodías no dudó ni un segundo. La cabeza de Juan el Bautista. En una bandeja. El eco de esas palabras pareció apagar todas las lámparas. Salomé volvió ante Herodes, y con una voz suave y firme, pronunció la sentencia. «Quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». Herodes empalideció. Se estremeció por dentro. Porque aunque no amaba a Juan, le temía. Sabía que aquel hombre era justo, diferente. Pero había jurado, y los ojos de los convidados lo desafiaban. Mandó llamar al verdugo. Y mientras los músicos seguían tocando, y las copas se llenaban de vino, el siervo descendió a las mazmorras de Maqueronte. La celda de Juan era estrecha, oscura, pero en su interior había paz. El profeta se puso de pie, sin protestar. Miró al hombre a los ojos, y sin una sola palabra, ofreció el cuello como se ofrece un sacrificio. Un golpe seco. Silencio. Y en lo alto del salón, una bandeja de plata fue traída, tapada por un paño. Al levantarlo, los rostros se tornaron de piedra. Algunos apartaron la vista. Otros sonrieron con crueldad. Herodías sonrió con triunfo. Pero en el cielo, los ángeles se levantaron de sus tronos. Porque el mayor entre los profetas había terminado su carrera. Y no con aplausos, sino con sangre, como los mártires. La noticia corrió como un lamento por toda Judea. Han matado a Juan. Los discípulos de Juan, con el rostro ceniza y los pies descalzos, viajaron hasta Maqueronte. Con temor y reverencia, pidieron su cuerpo. El verdugo se los entregó, aún manchado de sangre. Y lloraron. No por miedo, no por derrota. Lloraron porque había partido el último de los profetas antiguos. El que habló con fuego. El que se negó a vivir cómodo. El que prefirió la verdad al favor de los hombres. Enterraron su cuerpo en tierra humilde. Sin pompas. Sin templo.
Pero el cielo estaba presente. El mismo cielo que se abrió en el Jordán. Cuando Jesús supo que Juan había muerto, se retiró solo a un lugar desierto. No dijo palabra. Solo caminó y lloró. Porque era más que un profeta. Era su heraldo. Su amigo. El único que lo entendió desde antes de comenzar. Jesús no alzó ejércitos. No clamó venganza. Pero su voz, como la de Juan, se volvió más firme. Sus palabras se volvieron más directas. Sus parábolas más desafiantes. Y a la multitud que lo rodeaba, Jesús les dijo: ¿Queréis conocer la verdad? Escuchad lo que Juan decía. El reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes lo arrebatan. El impacto de Juan no murió en su tumba. Se encendió como chispa en la conciencia del pueblo. Muchos de sus discípulos comenzaron a seguir a Jesús. Entre ellos, Andrés y otros que se convertirían en apóstoles del Cordero. Porque Juan no se proclamó a sí mismo, sino que preparó el camino para aquel que tenía la vida eterna. Herodes, aunque celebró aquella noche, no volvió a dormir tranquilo. Cada vez que escuchaba hablar de Jesús, el terror lo recorría. «Es Juan», decía entre susurros. «Ha resucitado de los muertos». Porque los poderosos pueden matar cuerpos, pero no silenciar una verdad nacida del cielo. Y así, la voz en el desierto siguió sonando, como un trueno que no muere, como un eco que aún atraviesa los siglos. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan nació de un milagro. Su voz retumbó en desiertos. Bautizó al Mesías. Y murió sin miedo ante un rey corrupto. Pero su mayor gloria no está en los eventos, sino en lo que representó. Juan fue el puente entre dos mundos. El último profeta del antiguo pacto. El primero en anunciar al Cristo del nuevo. Él no hizo señales ni prodigios. No levantó muertos, ni multiplicó pan. Pero su alma estaba llena del fuego del Espíritu desde el vientre de su madre. Y eso fue suficiente. Vivió con una sola misión: señalar al Cordero de Dios. Y cuando lo hizo, retrocedió sin rencor. Cuando Jesús comenzó a brillar, Juan se hizo a un lado. Sin celos. Sin quejas. Porque sabía que su propósito no era la gloria, sino la fidelidad. Es necesario que Él crezca, y que yo disminuya. Ese fue su lema. Su oración. Su entrega total. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, dijo que nadie nacido de mujer fue mayor que Juan. Y sin embargo, el profeta murió en una prisión, con la cabeza en una bandeja, sin honra humana. Pero en los cielos, los tronos se inclinaron. Y el Padre recibió a su siervo con palabras que jamás se grabaron en pergaminos, pero que el alma de Juan escuchó con eternidad. Bien hecho, siervo fiel. Y aunque su cuerpo se hizo polvo en una tumba anónima, su voz aún resuena, en cada alma que se arrepiente, en cada corazón que prepara el camino del Señor, en cada generación que se atreve a hablar verdad, aunque el precio sea alto. Porque Juan no solo fue un profeta, fue un heraldo, un sacrificio, una antorcha viva. Y mientras haya un corazón que se rinda al Mesías, la voz en el desierto nunca dejará de sonar. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Y aquí los vas a descubrir todos. Dale like, comenta y comparte, porque la Biblia está más viva que nunca.